buenas tardes, amigos y amigas de Manresa y todas las personas que siguen este retiro. Y en este momento estamos entrando en sus casas para llevarles la plática o la instrucción. La plática no es propiamente una meditación, sino que es una instrucción que nos da ideas que luego alimentan la oración, pero no es propiamente una meditación. Esta plática número 1 tiene un tema muy específico que es Jesús de Nazaret, un hombre libre ejecutado de la historia. Jesús y el reino de Dios es esta primera imagen. Esta fue la gran noticia que trajo Jesús a la humanidad. Él dijo exactamente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Esto aparece en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Él nunca explicó apodícticamente qué cosa era el reino de Dios. Él más bien lo mostró con su vida y con sus obras. El reino es una nueva forma de existencia en la que cualquier hombre será hermano para otro hombre, porque todos reconocerán a Dios como Padre. O sea, esta paternidad de Dios nos hace hermanos a los unos de los otros. En ese reino, donde habrán desaparecido las enfermedades y hasta la muerte habrá sido vencida, esto es en resumen la salvación. Al dar un valor absoluto al reino, Jesús relativizó todo lo demás. O sea, volvió relativos los demás valores y el reino pasa a ser el valor número 1. Es una presencia de Dios en nuestra historia. Debido a eso, debido a esa manera de vivir, la vida de Jesús se caracteriza por una libertad insobornable, que es el tema de esta plática. Jesús, un hombre libre, con una libertad incondicional que nadie puede sobornar. Esta imagen comienza con esta frase: Jesús, un hombre libre, se mantuvo libre frente al dinero y lo inculcó así a los suyos. La imagen ya nos muestra la misma frase: no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué lo vestirán. Miren a las aves del cielo, ellas no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. Busquen primero el reino y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. El texto está tomado de Mateo 6, 25. O sea, Jesús libre frente al dinero. Ya uno se pregunta a sí mismo, ¿soy yo libre frente al dinero? ¿O el dinero se ha vuelto un absoluto en mi vida? ¿Algo que me controla a mí y que yo no puedo controlar? Es una pregunta importante a todo aquel que quiera seguir a Jesús. Pasamos a la siguiente imagen. Jesús se mantuvo libre también frente a la ambición de honores y de poder. Dándose cuenta, ese es un texto de Juan, dándose cuenta de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerlo rey, Jesús huyó de nuevo al monte, él solo. Aquí aparece en la imagen Jesús predicando. En ese momento la gente se entusiasma tanto con la prédica de Jesús que quieren hacerlo rey a la fuerza. Y Jesús tiene que salir realmente huyendo, subir al monte solo y allí se queda en oración. O sea, él no ambicionaba honores ni poder. Huyó siempre del poder. Recuerdan su entrada en Jerusalén, viene montado en un borriquillo. Un borriquillo es un animal muy sencillo, muy humilde. Yo una vez, les cuento esta anécdota, una vez yo tuve que montar un borriquillo dando un retiro en Santo Domingo, en República Dominicana. Las monjas que le daba el retiro me pidieron que montara un borriquillo y entrar así a la capilla. Y bueno, se consiguieron un borriquillo en el poblado, yo me monté arriba, ya con las vestiduras, y lo que más me llamó la atención es que mi cabeza estaba a la altura de todas las demás cabezas, porque sentado en el borriquillo yo no estaba por encima ni por debajo, estaba exactamente a la altura de las personas. O sea, que iba viendo los rostros de la gente a medida que avanzaba. Eso señala mucho esta humildad de Jesús de entrar en un borriquillo. Se mantuvo libre también frente a los poderes a los que no parecía temer en absoluto.
los poderes establecidos, en concreto, por ejemplo, con Herodes. En una ocasión le dijeron, Herodes quiere matarte. Y él les dijo, vayan y digan a ese zorro tal cosa y tal cosa y tal cosa. Lucas 13. O sea, le llama zorro a Herodes. No mostró miedo delante de él, ni se cayó la boca, sino que le llamó zorro. O sea, es un desafío. Aquí tienen el juicio de Jesús delante de Herodes. Ya Jesús está amarrado y no le contestó nada a Herodes en ese juicio. Jesús se mantuvo libre también frente a los lazos familiares exclusivistas. Hay una escena en Marcos capítulo 3 en que Jesús está predicando en una sinagoga y le avisan que allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y uno hubiera pensado que Jesús hubiera dicho, bueno, háganle un pasillito para que puedan entrar, porque estaba todo muy lleno. Pero él más bien, recogiendo esa pregunta, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Todo aquel que cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano y es mi hermana y es mi madre. O sea que él relativiza incluso los lazos familiares de su familia biológica, porque él está fundando una nueva familia espiritual, que en definitiva es la iglesia y es el reino. Y María es la primera que va a entrar en ese nuevo reino. Pero él está libre ante esos lazos familiares, no se deja amarrar por la filiación. Ahí lo tienen en este momento predicando en ese lugar. Jesús se mantuvo libre también frente a cualquier grupo político o religioso. Recuerden cómo hablaba con tanta fuerza, reprendiendo a los escribas y los fariseos y tapándole la boca a los saduceos. Aquí tenemos dos textos, uno de Mateo 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, le llama sepulcros blanqueados, etc., ¿no? Y en otra ocasión con los saduceos, Mateo 22, había tapado la boca a los saduceos, que era una secta judía que no aceptaba la resurrección. O sea que frente a estos grupos religiosos, políticos, partidistas, Jesús se muestra muy libre. Todos lo quieren traer a sus filas, todos lo quieren acaparar, pero él no entra en ningún grupo. Él tiene su propia idea de lo que él va a formar, que es este grupo que es el reino de Dios. Se mantuvo libre también frente a la ley. Hay una frase en Mateo que dice, es toda una sección del Evangelio de Mateo dentro del Sermón de la Montaña. Ustedes oyeron que se dijo tal cosa, pero ahora yo les digo, y da una versión nueva. Por ejemplo, el primer caso que pone, ustedes oyeron que se dijo no matarás, pero ahora yo les digo, todo aquel que se enoja con su hermano, que lo insulta, ya lo ha matado en su corazón. O sea que sobre la legislación de Moisés, que él no va a abolir, él construye algo más que la hace más perfecta y más completa. No está atado a una palabra de ley, sino que él inventa nuevas leyes. Y esas leyes se adaptan siempre al ser humano. La ley es para el hombre y no el hombre para la ley. Aquí aparece cuestionado por un fariseo y mostrando esa libertad tan grande frente a la ley. Esto confunde mucho a sus enemigos. Quedaron asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aparece en Marcos 1, cuando Jesús predica, cuando Jesús legisla, su palabra es diferente, tiene una autoridad especial que nace de su propia persona, de que Él es el Hijo de Dios, y nace de que Él predica justamente lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es bueno. Libertad frente a la ley. Se mantuvo libre también frente a los ritos religiosos. Muchas personas estaban atadas a los ritos religiosos, cosa que pasa hoy en día también. Por ejemplo, en Marcos 2 aparece esta cita, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Se pone al hombre, al ser humano, al hombre y la mujer, por encima de toda ley, por encima de todo ritual. Aquí aparecen escenas de rituales, distintos tipos de rituales en las religiones, y es que la libertad de Cristo era la del que nada tiene que perder. Cuando alguien no tiene nada que perder es una persona muy libre. No hay nada que dé tanta libertad de palabra, nada que tanto ánimo infunda en los peligros, nada que haga a los hombres tan fuertes
como el no poseer nada, el no llevar nada pegado a sí mismo. De suerte que quien quiera tener gran fuerza, abrace la pobreza, desprecie la vida presente, piense que la muerte no es nada. Ese podrá hacer más bien a la Iglesia y a la humanidad que todos los opulentos y los poderosos, más que los mismos que imperan sobre todo. O sea que si usted, amigo oyente, quiere alcanzar esta libertad de Jesús, renuncie a todo, hágase pobre y usted va a ver la fuerza que usted recibe. Jesús está en las manos de Dios. Cristo también experimentó naturalmente el drama de todo hombre libre, sentirse solo a pesar de estar rodeado de tanta gente. Sus mismos discípulos no le acababan de entender. Dice un texto de Marcos, no habían comprendido, sino que su mente estaba embotada, refiriéndose a los discípulos. Y dice un texto de Marcos capítulo 7, con que también ustedes están sin inteligencia, le dice Jesús a los discípulos. O sea que a pesar de tener este grupo tan cercano, tan amigos, sus confidentes, sus discípulos, él está realmente solo, está en manos de Dios. Nadie lo entiende profundamente. Llegó a sentirse solo incluso entre quienes le seguían. Un texto de Juan capítulo 2, Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Lo conocía no solo porque era hijo de Dios, sino porque era un ser humano y experimentaba este trato con las personas. En una ocasión sus mismos familiares llegaron a creer que estaba loco. Dice un texto de Marcos, se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. O sea, en el momento que Jesús empieza a predicar, a darnos a conocer su doctrina, su enseñanza, algunos parientes no entendieron nada y pensaron que se había vuelto loco. Y Marcos lo recoge en su evangelio. Sin embargo, todo lo que sintió de incomunicabilidad ante los hombres, lo sintió también de relación personal e íntima con Dios. O sea, había un contraste muy fuerte entre esa falta de comunicación profunda con los seres humanos que no lo entendían, un contraste muy fuerte con la relación personal e íntima que tenía con Dios, que era su pan cotidiano, era el espejo en que él se miraba. El nombre que usaba Jesús para referirse a Dios era el vocablo arameo Abba, Papa, Papá, Papito. Él hablaba con Dios como un niño con su padre, lleno de confianza, seguro, pero al mismo tiempo respetuoso y pronto a obedecer. Esta relación con el Padre es muy significativa en la vida de Jesús y es lo que define su manera de ser. El silencio de Dios. Su tiempo le pasó la factura. Pretender implantar el reino de Dios era una amenaza contra el viejo mundo y contra el estilo de vida de sus habitantes. El libro de la sabiduría tiene un texto que se puede aplicar no solo a los profetas, sino también a Jesús. Sabidurías capítulo 2 dice, tendamos lazos al justo, que nos fastidia, que se enfrenta a nuestro modo de obrar. El justo es un reproche de nuestros criterios. Su sola presencia nos es insufrible. Lleva una vida distinta de todos. El justo se aparta de nuestros caminos como de impurezas. Condenémosle a una muerte afrentosa. Este texto de sabiduría, que es el Antiguo Testamento, se va a cumplir exactamente en Jesús. O sea, no soportan a Jesús. Y esto está también presente por una especie de silencio de Dios que va a empezar a crecer dentro de la vida de Jesús. Ocurrió algo curioso. Grupos cuya enemistad parecía irreconciliable se unieron y se juntaron frente a Jesús. Los fariseos, porque rompía todos sus esquemas. Vean Lucas 15:2. El procurador romano, porque defendía el pan de sus hijos. Los sacerdotes, porque le tenían miedo. En definitiva, que todos se confabularon contra el inocente. La frase que dice Caifás, sumo sacerdote, antes de que perezca la nación entera,
es preferible que uno muera por el pueblo. Ese uno se refiere a Jesús. O sea, antes que haya conflicto en la nación, antes que los romanos nos castiguen por las revueltas que hay en las calles, es preferible que muera uno por el pueblo. Una sentencia que dio Caifás antes de juzgar a Jesús, que ya en el juicio ya estaba condenado antes del juicio. Su condena no fue un error, murió como un delincuente. Dice Juan 19, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir. Era la acusación que hacían los fariseos contra Jesús. En un mundo como el nuestro no hay lugar para los profetas. Incluso Barrabás fue preferido a Jesús. Vean a Mateo 27. Ese bandido que era Barrabás trastornaba menos la vida cotidiana y los negocios que Jesús. Jesús con su palabra lo trastornaba todo, lo ponía todo al revés. La muerte de Jesús fue el precio de su libertad. O sea, una libertad tan grande tiene un precio y el precio es la vida. Él no tenía nada de diplomático ni era hombre de equilibrio. Pilato se extrañó de que no buscase ninguna cobertura. Pilato esperaba ciertamente que Jesús apelase a su clemencia. Habría sido una ocasión excelente para mostrar su poder. Los ricos, los poderosos saben perdonar muchas ofensas a quienes les van a pedir dinero o recomendación. Todo indica que una petición suficientemente humilde hubiera bastado para satisfacer la vanidad del representante romano. En ese interrogatorio de Jesús aparece esta frase, que la cita Juan 19. Dice Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? O sea, Pilato se extraña de que Jesús no le pida ayuda, no le pida perdón, no le pida que lo salve. Jesús fue víctima consciente y deliberada de su radicalismo. Era muy radical en sus enseñanzas. En esta tierra solo se salva quien acepta negociar. Entre los suyos cundió un cierto desánimo. Dice Mateo 16, la muerte del pastor dispersó a las ovejas. Y no es para menos. Hay una frase que se leía en la revolución que hubo en París en 1968, en un mural decía, la mort est nécessairement une contre-révolution. O sea, la muerte es necesariamente una contrarrevolución. Esto se cumplió en Jesús. Su muerte es una contrarrevolución. Jesús tuvo que afrontar la muerte él solo, porque todos le abandonaron. Llegó a mendigar consuelo en Getsemaní cuando fue por 3 veces en busca de sus discípulos y los encontró dormidos. Ahí aparece la escena, es de Mateo 26. Era costumbre ofrecer al condenado antes de la crucifixión un brebaje de vino muy aromatizado para adormecerlo y atenuar sus sufrimientos. Jesús se negó a beberlo, Mateo 27. Se lo ofrecieron estando ya en la cruz en una esponja y él no lo aceptó. Quiso apurar el cáliz hasta el final, hasta las heces. En su final se hizo presente todo lo que hace de la muerte algo aterrador. El sufrimiento corporal. Los crucificados morían después de largo tiempo de agotamiento y dolor, 3 horas en el caso de Jesús. Y sin embargo se negó a beber ese vino que lo podía calmar. La tremenda injusticia con que se le condenó, la burla de los enemigos, el fracaso de su vida, la traición de los amigos. Y sin embargo lo peor no fue nada de eso. Lo peor viene ahora. En el Antiguo Testamento existía una convicción muy arraigada que podría expresarse así: no temas, cuando uno es fiel, Dios acude a salvarle y no le oculta su rostro. Todo el libro de Daniel es una exposición de este principio, una vez más con el estilo que corresponde a una cultura narrativa. A los 3 muchachos judíos que se niegan a comer alimentos prohibidos, Dios los engorda milagrosamente. Capítulo 1 del 3 al 15.
El fuego no toca a Azarías y sus compañeros, que fueron arrojados al horno por no postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Daniel 3, 46, 50. Daniel sale vivo del foso de los leones, al que le habían arrojado por no rezar a Darío. 6, del 1 al 25. Susana es librada de las falsas acusaciones contra su honra, y así sucesivamente. Todas estas personas que fueron fieles recibieron una ayuda especial de Dios. Tanto Jesús como sus verdugos compartían el principio de que Dios salva siempre al inocente. Por eso llega la prueba de fuego cuando se mofan de él diciendo: sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios. Pero Dios guardaba silencio, un silencio atroz que parecía dar la razón a quienes la habían condenado. Ese es el momento más duro y más difícil de la muerte de Cristo. Se pone a prueba lo que había sido su único apoyo en la vida, la conciencia de ser hijo frente a su Abba. Y en la desesperación se le escapa un grito terrible: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, 34. Aquí está lo específico de la muerte de Cristo. No en morir como un profeta, que es una muerte gloriosa, sino en morir como el hijo abandonado. Al Bautista le mató Herodes, y esto permitía leer su muerte como un martirio. A Jesús le matan los representantes de Dios, los sacerdotes, y con ellos todos, mientras Dios calla. En general, los artistas cristianos han representado a Jesús en la cruz con expresión de paz y serena dignidad. Sin duda se acercó mucho más a la realidad un pintor llamado Hans Holbein, cuando pintó el cadáver de un hombre lacerado por los golpes, hinchado, con unos verdugones tremendos, sanguinolentos y entumecido. Los ojos grandes, abiertos, dilatados, con las pupilas sesgadas y brillando con destellos vidriosos, que le daban cierta expresión de estulticia, de tontería, ¿no? Un personaje de Dostoyevsky decía: ese cuadro puede hacerle perder la fe a más de una persona. Y, de hecho, los apóstoles fueron los primeros en ver que su fe se tambaleaba. La confianza a pesar de todo. Sin embargo, Jesús se sobrepuso y murió diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23. Realmente ya estaba implícita esa manifestación de confianza en la queja anterior: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Puesto que esa queja se trata de la primera frase del Salmo 22, y para la espiritualidad judía, citar el comienzo de un salmo equivale a citar el salmo entero. Pues bien, este salmo expresa en la parte final la convicción de que Dios está cerca incluso de aquellos momentos en que resulta muy difícil experimentar su presencia. Ustedes pueden leer los versos 25 al 30 del Salmo 22 y ver cómo ese salmo expresa su confianza y su esperanza en Dios en la parte final. O sea que si Jesús lo recitó entero, también recitó la parte final. Y así murió el Hijo de Dios. Qué contraste con las muertes de Moisés, o de Buda, o de Confucio. Todos ellos murieron en edad avanzada, coronados de éxitos, a pesar de los desengaños, rodeados de sus discípulos y sus seguidores. En el Monte Calvario aprendemos que quien quiere creer en el Dios de Jesús, quizás no debe esperar el destino de Daniel o de Susana, sino el destino de Jesús. La cruz de Cristo coloca al cristiano, a usted, amigo oyente, a mí, coloca al cristiano paradójicamente en una situación muy parecida a la del ateo.
Ninguno de los dos, cristiano o ateo, puede vivir esperando soluciones mágicas de Dios.